Bienvenido a todos los que estamos conectados a través de la plataforma Zoom del canal del Ateneo. Eh, Vamos a hablar esta tarde sobre la restauración del río Guadalete en el entorno de Jerez, bueno, haciendo con referencias al molino de la Corta, el molino el yacimiento que han trabajado precisamente el Esperanza Mata, Luis Cobos y José María Sánchez. Voy a decir un poco el currículum de cada uno de los conferenciantes, a los cuales agradezco su participación. Este yacimiento está siendo muy conocido por parte de muchos jerezanos y, como ya también ellos han dicho, de personas de la provincia, pero también nos coge muy cerquita, ¿no? Entonces, pues es una alegría, pues bueno, ver el trabajo que se está haciendo pues para recuperar patrimonio que falta también nos hace, y además que tenemos bastante. Pues Luis Cobo es arqueólogo con máster en arquitectura y patrimonio histórico por la Universidad de Sevilla, es máster en patrimonio arqueológico también por la Universidad de Cádiz, y es miembro de la Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural y de la Asociación Profesional de Patrimonio Histórico Arqueológico de Cádiz. Dirige la empresa ARQ Patrimonio Cultural y Turismo, es sociedad limitada. Tiene además también más de 30 años de experiencia en investigación, protección, difusión y dinamización del patrimonio cultural y museología en bienes patrimoniales, particularmente en la provincia de Cádiz, con la Villa Medieval de Sahara, Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, Molinos y Norias de la Corta, en Jerez, Museo Arqueológico de Vejer. Igualmente codirige el proyecto de investigación e intervenciones arqueológicas en el poblado talayótico de Torre de Galmes, en Alayor, Menorca. Estudio sistemático de los procesos constructivos de la arquitectura talayótica. Apasionado de los grafitos históricos como fuente para el estudio histórico y arqueológico, realiza visitas especializadas a diferentes yacimientos arqueológicos y ciudades patrimonio de la humanidad, Baelo Claudia, Itálica, Roma, Mérida, y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional. Después contamos también con Esperanza Mata Almonte, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Inicia su experiencia como arqueóloga colaborando con el Museo Arqueológico de Jerez desde 1983, con trabajos de inventario y estudio de los fondos depositados, excavaciones arqueológicas en los Garciagos, el Trobal, los Prados, etc., y en el centro urbano, así como las primeras campañas de la Carta Arqueológica del Término y estudio de talleres pospaleolíticos. También realiza trabajos de investigación, documentación histórica, estudio de materiales y divulgación en el Museo Histórico Municipal del Puerto de Santa María y en el Museo de Gibraltar. Miembro de proyectos de investigaciones de la secuencia, es miembro de proyectos de investigaciones de la secuencia paleolítica del río Guadalete y el Miño. Proyecto en la Goran Cave de Gibraltar. Participa en las cartas arqueológicas en los términos municipales del puerto de Santa María y Medina Sidonia. Tiene experiencia en documentación para expedientes de bienes de interés cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Participa en el proyecto Arqueosierra de la Mancomunidad de Sierra de Cádiz en el Dolmen del Gastor, Iptus y Cabezo de Hortales y Sierra de Aznar. Miembro del proyecto Acueducto Romano de Tempulagades. También dirige y participa en actividades arqueológicas de la provincia de 1984, miembro de AECUA, Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, Grupo Andaluz, y miembro de ASPA, Asociación Profesional del Patrimonio Histórico Arqueológico de Cádiz. Bueno, y nos queda el currículum también abreviado. Sabéis que estos son currículos abreviados, ¿no? Porque, bueno, tienen mucha trayectoria, llevan ya muchos años trabajando e investigando, y su currículum, pues, mucho más extenso. José María Sánchez García es ingeniero de monte por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1989 es funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo
de la Junta de Andalucía desde 1990. Ha desarrollado toda su carrera profesional en la Junta de Andalucía ocupando diversos puestos en la Delegación Provincial en Cádiz y las oficinas del Parque Natural de los Alcornojales. Durante su dilatada vida profesional ha tocado casi todos los campos propios de su especialidad, centrada en la gestión de recursos de recursos naturales renovables, gestión forestal, de espacios naturales protegidos, biodiversidad, vía pecuaria, incendios forestales, usos públicos en el medio natural, caza y pesca, etc. Actualmente y desde el 2008 desempeña el puesto de jefe de departamento de deslindes y gestión de riberas, trabajando en la protección y conservación del dominio público hidráulico. En este contexto, viene dirigiendo los proyectos y obras de restauración de ríos realizados en los diferentes cauces de la cuenca del río Guadalete. Entre ellos destacan por su entidad las actuaciones realizadas en el ámbito La Corta, que persiguen recuperar el Guadalete en las proximidades de nuestra ciudad de Jerez. Ha participado como conferenciante y ponente en numerosas jornadas, cursos, congresos en el ámbito andaluz, nacional e internacional. Y es también profesor, colaborador del Instituto Andaluz de la Administración Pública y participa con frecuencia en la vida docente, colaborando en los programas de posgrado de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues tenemos a tres expertos, investigadores, arqueólogos, en fin, como decía, ingenieros de monte, y estamos deseando pues escucharos en esta conferencia, que además es bastante esperada por los jerezanos, ver que lo que se ha descubierto, que está descubierto, que queda por descubrir. Gracias a los tres en nombre del Ateneo de Jerez. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas los que nos escucháis. Y muchas gracias a ti, José Manuel, y a todo el Ateneo por esta invitación. Yo creo que para nosotros tres es una oportunidad de hablar de nuestro trabajo, de algo que además nos apasiona, en lo que disfrutamos mucho y siempre es agradable compartirlo con las personas, ¿no? Bueno, hemos pensado brevemente hacer una introducción sobre lo que son los trabajos de restauración que se vienen haciendo en el río Guadalete desde hace unos años por parte de la Junta de Andalucía, que han estado bajo mi responsabilidad y que son el marco, por así decirlo, en el cual se desarrollan estas actividades de las que vamos a hablar de investigación o de prospección arqueológica, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar diciendo que el Guadalete nos ha preocupado en el pasado, hace ya décadas nos preocupaba la calidad del agua, ¿no? Como prácticamente en todos los ríos del mundo desarrollado, el crecimiento urbano e industrial pues llevó a una contaminación masiva de las aguas y a unos efectos ecológicos y de todo tipo, ¿no? Ambientales indeseados. Y eso llevó a un proceso, en particular en el Guadalete, a partir de los años 80, de progresiva construcción de infraestructuras de depuración de aguas, ¿no? En esta imagen vemos la EDAR de Jerez y justo por encima de ella la imagen de las balsas de decantación de la azucarera del Portal, industria que hasta entonces, hasta la construcción de esta infraestructura, era una de las fuentes de contaminación de las aguas del río, ¿no? Pero más allá de este problema de calidad de aguas, ya en las últimas décadas se ha podido ver, ¿no?, cómo el deterioro del río tenía un carácter más profundo y tenía unas causas más amplias, ¿no?, que la propia contaminación por vertidos, ¿no? Sobre todo, uno de los elementos más importantes en la alteración del estado natural del río fue la regulación progresiva de la cuenca, sobre todo a partir de los años 50, con la construcción de las 5 grandes presas de regulación que tenemos, que nos permiten disponer de recursos hídricos para el consumo urbano, industrial, para la agricultura de regadío, pero que tiene, digamos, la contrapartida de eso o el inconveniente de eso es que deja de circular agua por el río con los inconvenientes que ahora veremos, ¿no? Los caudales que fluyen por el río se han reducido drásticamente desde que se construyeron estas presas. En paralelo a esto hubo una intensificación y mecanización de la agricultura con mayores remociones de suelo, mayores tasas de erosión y por tanto más entrada también de sólidos de suelo en suspensión arrastrado por el agua que acababa depositándose en el lecho del río, como veremos, ¿no? Y también en los años, sobre todo de la construcción fuertes de las últimas décadas,
hubo una proliferación de explotaciones de áridos en las márgenes del río, llegó a haber hasta más de 80 graveras activas entre Arcos y Jerez, y eso contribuyó también de forma importante al deterioro del cauce. Y por último, asociado a todo este proceso, pues una progresiva ocupación de las márgenes del río, pérdida del espacio fluvial, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos en esta imagen aérea la transformación que ha experimentado el río en estas décadas, ¿no? Es decir, una reducción clara, significativa de casi un 70% de la lámina de agua, del espacio ocupado ordinariamente por el agua, y a su vez una proliferación, una invasión del interior del cauce por la vegetación. Una vegetación que además en su mayor parte está constituida por una especie exótica, el eucalipto rojo, que compitió con ventaja frente a las especies autóctonas de ribera y ocupó el espacio interior del cauce, ¿no? La consecuencia de estos procesos, como vemos en esta imagen, pues de pérdida de la sección útil del río por acumulación de sedimentos en el lecho y, por otro lado, la presencia de vegetación en el interior del cauce, que supone un freno al desagüe en momentos de crecida, pues ha llevado a que en circunstancias en las que anteriormente no se producían desbordamientos del río, el río admitía unos caudales importantes sin llegar a desbordar, pues en los últimos años sucede que con caudales mucho menores se producen estos desbordamientos. Entonces, si bien durante las primeras décadas después de la regulación prácticamente las inundaciones del río se desaparecieron, por así decirlo, dejaron de ser un problema, en los últimos años hemos visto cómo cuando llegan inviernos muy lluviosos, llueve mucho en la parte de la cuenca no regulada, o bien por razones de seguridad, cuando hay que desaguar, hay que aliviar en las presas, se producen inundaciones. El río vuelve a ser un problema pues, de afección cuando desborda, de afección a las redes de comunicación, a las carreteras, de afección a las poblaciones rurales, de perjuicios a propiedades, a fincas y a la población en general, ¿no?, de las zonas rurales. Pero por otro lado tenemos otra circunstancia, y es que los ríos son ecosistemas singulares, donde confluyen, digamos, por las circunstancias ecológicas singulares que, sobre todo vinculadas a la presencia permanente de agua, pues hay una serie de especies propias, exclusivas de estos ecosistemas, ¿no?, o que encuentran refugio, alimento y protección en estos ecosistemas. Y se vio ya hace un par de décadas en Europa que los ríos son los ecosistemas casi más amenazados del continente, debido a todos los elementos de los que hemos hablado, ¿no? Entonces, precisamente la restauración de ríos lo que persigue es afrontar esas dificultades, esos retos, ¿no? Es decir, por un lado, conseguir una mejora de los ríos que reduzcan los riesgos de inundación, y hay una directiva europea, la Directiva Marco de Prevención de Inundaciones, que regula esa cuestión y que nos obliga, digamos, a perseguir ese objetivo. En segundo lugar, una mejora ambiental, una recuperación del buen estado ecológico de los ríos, y esto nos lo impone la Directiva Marco del Agua. Y hay una tercera pata de todos los proyectos de restauración de ríos en el mundo desarrollado, y es el uso social, es decir, recuperar el uso del río por la población. Las poblaciones humanas han estado desde sus propios orígenes vinculados a los ríos, porque en estos espacios encontraban prácticamente todos los recursos que necesitaban para la supervivencia, ¿no? Y eso se ha mantenido así a lo largo de la historia. La mayor parte de nuestras ciudades están cercanas o muy próximas a los ríos, ¿no? Y de esa manera, un objetivo adicional de la restauración de ríos es recuperar esos espacios para el uso por parte de la población, para el disfrute, para incrementar la calidad de vida. Y como resultado de esos tres grandes objetivos, pues también se ven los proyectos de restauración de ríos como una fórmula para generar localmente empleo y riqueza, tanto en el proceso de restauración como con las actividades propias posteriores de uso de estos espacios, ¿no? Bien, en el caso del Guadalete tenemos que partir de la realidad que teníamos inicialmente y que tenemos todavía muchos tramos del río, ¿no?, que es el estado inicial que llamamos nosotros. Es decir, ¿de qué situación partimos? Pues ya la hemos descrito. La vegetación en el interior del cauce, una pérdida de sección muy importante debido a la acumulación de sedimentos y unos caudales ordinarios ahora mismo fluyendo por el río muy reducidos como consecuencia de la regulación. Y frente a esta situación de partida tenemos una imagen objetivo, es decir, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el sentido que persiguen nuestras actuaciones, ¿no? Pues también esta diapositiva están resumidos, ¿no? Por un lado está mejorar la capacidad de desagüe ante las crecidas del río, mejorar las condiciones de vida de todas las especies vinculadas al ecosistema acuático,
restaurar el bosque de ribera en las márgenes del río, de tal forma que no constituya un obstáculo para el desagüe, y fomentar la recuperación de esos espacios para un uso social. De forma coherente con esta visión, con este estado final que deseamos, podemos venir interviniendo durante los últimos años, en primer lugar, de forma progresiva, ¿no? La primera intervención, la retirada de esa vegetación que ocupa el interior del cauce. Posteriormente, como digo, un proceso secuencial, la retirada de sedimentos o de relleno en las márgenes y en el lecho del cauce para recuperar hasta donde sea posible una sección útil en el río. Y también, como hemos hablado, la realización de plantaciones con especies de ribera autóctonas para recuperar los bosques de ribera en las márgenes del río. Bien, ha habido dos ámbitos de intervención preferente, justificados por razón sobre todo de prevención de inundaciones y también por razón de su cercanía a la ciudad, etcétera. Uno de ellos ha sido el ámbito en torno a los puentes de Cartuja, un nudo de comunicaciones, se puede decir que es el más importante de la provincia, afectado por las inundaciones, de tal forma que era prioritario intervenir en este ámbito y así se ha hecho durante una serie de años, ha habido una serie de campañas, digamos, de actuación. Aquí vemos algunas imágenes del antes y el después, de cómo estaba el río antes de las primeras intervenciones y cómo se encuentra ahora. El puente histórico prácticamente estaba obstruido y oculto por la vegetación. Y también el otro ámbito de intervención importante ha sido la corta, ¿no? En la corta se ha procedido, por un lado, a la demolición del antiguo azud de la corta, que estaba ya obsoleto, fuera de uso, y era una barrera al desagüe del río. Se ha recuperado parte de la lámina de agua original, se ha conseguido una mayor anchura en el cauce. Y vinculado a esto también se ha hecho una pequeña instalación, un pequeño acondicionamiento para embarcaderos que ha propiciado el que ya haya incluso actividades náuticas de deporte en torno al río, ¿no? Bien, y respecto al objetivo de la restauración para la vida silvestre y para el ecosistema, pues la retirada del eucalipto al interior del cauce ha propiciado y la remodelación de la morfología de las márgenes, etcétera, y de las orillas ha propiciado la aparición de las especies de flora propias de estos ambientes y la fauna asociada, ¿no? Especies que no se veían en el río prácticamente en los últimos años están volviendo a ser observadas. Como consecuencia de ello también una presencia creciente de la población en distintas actividades deportivas, lúdicas, educativas, etcétera, ¿no? Bien, y ya conectando con el objeto central de la presentación de hoy, ¿no? Del patrimonio y la arqueología en el río, en estos tres aspectos de los que hemos hablado hasta ahora, restauración de ecosistemas, prevención de riesgo y uso social, falta un cuarto elemento que es capital para la puesta en valor del río, ¿no? Y que es el elemento paisaje, el elemento patrimonio histórico en torno a un paisaje que es un paisaje claramente cultural, muy modificado por la mano del hombre y que como consecuencia de esa presencia milenaria del hombre, pues forma parte de nuestra historia colectiva y también de nuestra historia personal, de tal forma que contribuye, forma parte de nuestra identidad, en definitiva. De ahí la importancia del paisaje, ¿no? Indudablemente, para comprendernos somos resultado de lo que fuimos. Para comprendernos podemos irnos a las fuentes históricas, podemos leer en una crónica sobre la batalla del Guadalete o cualquier otro suceso en la zona y comprender la importancia que ha tenido el espacio fluvial del Guadalete. Pero también lo podemos hacer con elementos físicos que podemos ver y tocar, ¿no? Sobre el terreno. Y realmente estos elementos singulares, patrimonio histórico, pues nos hablan de cuál es nuestra historia, cuál es la historia del lugar y nos permiten comprender el paisaje que vemos, ¿no? Entonces, típicamente en torno a los ríos hay todo un patrimonio a base de puentes, embarcaderos, molinos, azudes, etcétera, todos ellos, por cierto, presentes en el Guadalete, que es de enorme interés en este proceso de puesta en valor, de tal forma que de alguna manera todos los proyectos de restauración persiguen contribuir, colaborar y potenciar en la medida de lo posible la puesta en valor de este patrimonio. Hemos realizado en este sentido algunas actuaciones por la vía del acuerdo con entidades, con empresas, como la fábrica de cemento o la azucarera del Portal, para la retirada de infraestructuras obsoletas vinculadas, que estaban situadas en este espacio, incluso sobre infraestructuras como el puente de Cartuja. Pero también en el proceso de intervención en el río hemos recurrido, como no podía ser de otra forma, a una supervisión arqueológica, porque
éramos conscientes, en concreto en el entorno del puente histórico de Cartuja, de que durante nuestra intervención había que tocar, por así decirlo, había que actuar en un terreno, digamos, inmediato en torno a un patrimonio histórico. Por tanto, se imponía una supervisión. Y en el caso de la Corta, por el contrario, pues teníamos cierta información que permitía prever la aparición de algún elemento histórico en el entorno, pero realmente nuestro objetivo inicial de la Corta era restaurar un entorno que hasta entonces era un vertedero, un basurero, y que en cierto modo ninguno de nosotros podía prever la enorme riqueza y complejidad de lo que allí iba a aparecer, ¿no? Y de eso, bueno, ahora nos hablarán en extenso Luis y Esperanza y os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, enlazando con lo que comentaba José María, ha sido muy importante esa conexión del patrimonio cultural con el patrimonio natural, ¿no? Esas intervenciones han posibilitado el que los arqueólogos podamos entrar en escenas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y las intervenciones de mejora del río nos han posibilitado conocer un poco más el patrimonio, conocer un poco más algo que ya conocíamos, como el puente de la Cartuja, pero también otros elementos que aunque se conocían algo, pero no estaban totalmente claros, ¿no? Sobre todo, pasar a la siguiente diapositiva, si se puede. Bueno, a ver. Bien. Aunque hemos actuado en dos sitios, en el puente de la Cartuja y también hemos actuado en la Corta, nuestra vinculación ha sido muy importante con la ciudadanía. Esta ciudadanía, sobre todo de la barriada de la Corta, ¿no? Podemos contar muchas historias, les vamos a contar historias arqueológicas, de historia y tal, pero después hay una historia también contemporánea que ha quedado reflejada también en fotografías como las que estamos viendo aquí, en el que una población que ha estado degradada en los últimos 20 o 30 años, pero que tuvo un pasado reciente, podemos llamar entre comillas, un poco más feliz, ¿no? A principios, esta historia contemporánea se inicia a principios del siglo XX, finales del XIX, con la construcción de la presa en 1902, y ya con la creación de esta presa, la población se conocía o se conoce, ¿no?, la barriada rural con el nombre de la Corta. Incluso los primeros años del siglo XX, en los años 20 se vivía en choza, en los primeros años 40 se inicia todo lo que es la construcción de las primeras viviendas. No es hasta el año 1973 cuando llega la luz y el agua a esta población, y ya, bueno, y se dedicaban sus recursos económicos dedicados a la extracción de arena, como vemos en esta fotografía, y también a la pesca, sobre todo del sábalo y de las angulas. Y ya esta documentación fotográfica nos ha ayudado a visualizar una serie de restos arqueológicos que ya se veían entonces, ¿no?, que ya después hablaremos un poco más adelante con los antecedentes. Y en cierta manera esta primera parte de la historia pues empieza un decaimiento, una degradación con la creación de la Azud del Portal, con la presa del Portal en 1979, ¿no? Con lo cual, de cierta manera, empieza a degradarse todo el entorno de la barriada de la Corta, y esta zona específica de una de nuestras actuaciones es considerada o está usada o utilizada como zona de escombros, ¿no?, y de basura y tal, y va perdiendo pues bastante una visual más natural, ¿no?, que se conocía hasta entonces. Tanto para Luis como para mí, ha sido un verdadero placer el haber trabajado en este proyecto. Para nosotros somos personas que estamos muy convencidas del valor del patrimonio arqueológico, pero en su contexto y unido también al patrimonio del paisaje donde se encuentra ubicado. Con lo cual,
hemos disfrutado y seguimos disfrutando con todo el proyecto en el que nos hemos podido incorporar como arqueólogos. Pero en este proyecto, como ya también habéis conocido a José María, que ha sido el coordinador de todo un equipo en el que no solamente hemos estado arqueólogos, sino también, bueno, las empresas que han realizado las obras, los ingenieros, arquitectos, restauradores. Es decir, que aquí ha funcionado un equipo fantástico, ¿no? Donde se han ido incorporando todos esos saberes y conocimientos interdisciplinares que ha ayudado mucho en la toma de decisiones y en los planteamientos, del proyecto, ¿no? Como veis en este mapa, nos encontramos en una zona muy estratégica desde el punto de vista también histórico y a lo largo de todos los periodos cronológicos, porque estamos muy cerca de núcleos urbanos como el de Jerez de la Frontera, en una zona del curso bajo del río Guadalete y muy cercana también a lo que es la bahía y la zona costera. Y este emplazamiento va a tener a lo largo de la historia mucha importancia. Aquí veis en esta fotografía de Google, en esos dos círculos, los dos espacios donde hemos intervenido. El de la derecha es la zona del puente de Cartuja y el de la izquierda la zona de la barriada rural de La Corta. Aquí, como veis, el río está ya en su curso bajo, tiene un trazado meandriforme de muchas formas, un curso que ha ido también cambiando a lo largo del tiempo. Importante también conocer esto en los enclaves donde hemos conocido, en el contexto donde se encuentran, ¿no? Esa vinculación que tiene estratégicamente siempre con el núcleo urbano de Jerez. De hecho, espacios de camino antiguos, medievales, pues todavía siguen marcando esa relación y esa comunicación entre Jerez y La Corta. Luego la zona, evidentemente, donde se construye el puente de Cartuja es una zona donde estratégicamente ya se vio que era una zona de paso importante, donde se encontraba el antiguo vado de Medina. Yo quiero lanzar aquí un poco una reivindicación hacia nuestro puente del siglo XVI. No muchas ciudades tienen un puente de cantería de tanta belleza como este, al que desgraciadamente le hemos prestado poca atención. Y dentro de poco, pues casi se van a celebrar los 500 años de cuando comenzó su construcción, y ahí está. Es un puente de una gran belleza que también pues tuvo su molino, ¿no? Que también hablaremos un poco ahora de él. Este puente, bueno, ha sido bien estudiado por Manuel Romero Bejarano y hay bastante bibliografía referente a él. Pero no, fijaros cómo la elección histórica fue acertada, porque esta fotografía veis cómo tanto la autopista como la autovía han seguido eligiendo este espacio como la zona estratégicamente más apropiada para seguir creando enlaces y cruzar el río, ¿no? Ahí vemos el puente pues en medio de estas dos nuevas obras de infraestructura del siglo XX. Aquí la imagen una imagen preciosa, ¿no? de este puente de cantería del puente de Cartuja, una vez ya pues bastante despejado todo eso que ha estado comentando José María, que le ocultaba y que prácticamente no se veía, ¿no? Aquí sigue luciendo pues todos sus hermosos tajamares y ojos, ¿no? Como decía antes José María, no se puede separar la intervención en la mejora del río y en su patrimonio, y evidentemente sin una intervención arqueológica, ¿no? En este caso hay varias modalidades y la nuestra fue la de control arqueológico. En ella, bueno, control arqueológico por un lado y también una serie de sondeos en la otra margen, ¿no? En esta margen, basamos en la siguiente diapositiva, se ve uno de los estribos del puente, y gracias al desescombro, en cierta manera, ¿no? de toda esta zona de que estábamos actuando,
y con la ayuda también de la documentación archivística, como vemos, y fotográfica, como vemos en la diapositiva de abajo, de los planos de Manuel Godoy del siglo XVIII, que el puente, aunque de construcción del siglo XVI, tuvo varias reformas y modificaciones, y una de ellas fue realizada en el siglo XVIII. Existía un azud de molino de forma, pasar anterior, perdón, de forma oblicua, que conectaba con el molino en el último ojo del puente, como veis en el plano de la derecha, y en la parte de la izquierda del plano podemos ver el perfil articulado, en cierta manera, donde podemos ver ya uno de los estribos del puente que anclaba en uno de los lados, ¿no? Y la fotografía antigua, pues, que demostraba ya en los años 30 y 40 la existencia de uno de ellos, posiblemente vinculada a la entrada de un embarcadero que veremos en la siguiente fotografía. También realizamos en el otro margen una serie de sondeos para detectar el azud ya del siglo XVIII del molino, y detectamos esta estructura de mortero y piedra caliza de esta forma, ¿no? De manera de falda, y en el que detectamos también unos pilotes de madera donde se cimentaba este azud, que tenía una longitud de unos 300 metros, y le hicimos una analítica a esta madera, que dio que era madera de pino, y dio una cronología de mediados de la primera mitad del siglo XVIII, aproximadamente en torno al 1735, con lo cual coincidía con esa modificación del azud de oblicuo a unos rectos, que fue el que detectamos en una serie. Hicimos 12 sondeos y en 6 de ellos detectamos toda esa línea de azud. En el margen siguiente, vamos, el otro margen, también viendo el perfil que se encuentra en el plano de Godoy, vemos también, apreciamos la otra parte del estribo. En esta fotografía aérea realizada con dron vemos una especie de escollera de protección de los muros, y al final, a la derecha, bueno, lo que nosotros hemos planteado como uno de los embarcaderos de la navegación fluvial que existiría desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XVIII y XIX, ¿no? Bueno, aquí varias fotografías de la escollera y también del embarcadero, ¿no? También detectamos en el otro margen la conexión del azud con el antiguo molino que estaba en el interior del último ojo. No hemos intervenido, ni se ha intervenido tampoco por parte de Medio Ambiente en el interior, pero sí en esa conexión del azud con el molino. Esperemos que en próximas intervenciones podamos continuar, con lo cual la mejora medioambiental del río, de regeneración, pues posibilita una recuperación evidente, ¿no? Y materializada en unos elementos que, de cierta manera, suman a la recuperación de una ribera como la del Guadalete. En cuanto a la intervención en la Corta, como también comentaba José María, que había y la Esperanza, una cierta documentación previa, ¿no? Todo el mundo, los jerezanos en general, ¿no? Conocemos la existencia, como pieza singular del Museo Arqueológico, el casco griego del siglo VII a.C. que apareció en el entorno de la Corta. También en todo, tanto río abajo como río arriba, en torno al yacimiento de la Corta, conocemos varios yacimientos arqueológicos de época romana, ¿no? Por citar evidentemente como principal el de la Cartuja, también el de los Villares, el de las 500, hay varios yacimientos que ya están hablando de una población y una demografía importante y de una ocupación del territorio de todo el entorno de la Corta. Otra característica de la pieza anterior está junto al casco griego un torso de Neptuno que apareció en la Cartuja como villa importante más cercana al yacimiento de la Corta, que representa, por una comparativa, ¿no? que nos comentó Enrique Pérez, nuestro compañero también que nos ayuda junto con Agustín García Lázaro en las labores de documentación archivística e histórica, que estaba situado, igual que aquí cerca de los Molinos de la Corta, cerca del puerto de Ostia en Roma, ¿no? Como símbolo del comercio fluvial. El río es una vía de comunicación importante dentro de
la cultura romana, ¿no? También sabemos, bueno, estaba catalogado como en la Carta Arqueológica de Jerez de la Frontera, realizada por los integrantes del Museo Arqueológico, como yacimiento arqueológico. Y ya Manuel Esteves hablaba de un posible embarcadero romano, de los restos que se veían a mediados del siglo XX, pero previamente Francisco de Silla, en 1931, realiza también una serie de fotografías que también después Luis Peña Basurto las publica en los años 50, de estos restos, que identifica también un poco influenciado por la búsqueda de Tarteso en esos momentos, con que había descubierto Tartesos, ¿no? Pero no eran Tartesos, pero sí realmente eran elementos importantes que poco a poco fueron ocultándose ya a partir de la misma mitad del siglo XX, ¿no? De los años 60 y 70, utilizándolo como vertido. Bueno, y nos ha dejado esa fotografía, ¿no? Recogida, como decía, por Agustín García Lázaro, de esos restos que, aunque Manuel Esteves ya los consideraba de época romana por embarcadero, y también la estructura abovedada, que podemos ver en la segunda fotografía, que estaba considerada como un batán. En cierta manera, nos encontrábamos con una previa documentación sabiendo, de cierta manera estábamos ilusionados, ¿no? Igual que en la Cartuja, por documentar temas de los molinos que ya se conocían, aquí no es que fuéramos a encontrar otro casco, pero sí sabíamos que en cierta manera, ¿no?, los arqueólogos olíamos en cierta manera que podíamos detectar o encontrar algún asentamiento relevante. Esta fotografía representa un poco la actualidad, que es a lo que se llegó, ¿no?, a la actuación por parte dirigida por José María y ejecutada por Trasa, de una primera recuperación y puesta en valor de los restos del complejo hidráulico de molinos de distintas épocas, pero que previamente a esto, y ahora mi compañera Esperanza continuará, pues hay unos trabajos bastante complejos que fueron los que llevaron a cabo o tuvieron este fin, ¿no?, con esta fotografía, que además nos gusta mucho esta fotografía por esa vinculación del yacimiento con la barriada rural de la Corta y con ese camino que se dirige a Jerez, ¿no?, hacia arriba, hacia la cañada de Pino Solete, en que dirigida directamente a la zona medieval de Jerez, con lo cual hasta ahora Jerez ha estado mirando hacia otro lado, pero yo creo que estas intervenciones, tanto la de regeneración del río como las actuaciones arqueológicas, nos permitirán que Jerez vuelva a mirar hacia el río Guadalete. Arqueológicamente no es frecuente trabajar en las márgenes del río, es decir, que también la actividad arqueológica que nosotros realizamos, pues también es un poco singular, ¿no?, en el panorama arqueológico de aquí de la provincia. No se debe también olvidar que toda actividad arqueológica necesita también su autorización por parte de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, que siempre ha estado pues apoyando también todas las propuestas que hemos ido haciendo a lo largo del proyecto. Bueno, y en especial pues también al técnico superior, bueno, al técnico jefe del Servicio de Patrimonio, Ángel Muñoz. Me equivoco de la tecla. Bueno, pues fijaros cómo se encontraba el espacio donde nosotros comenzamos a trabajar. Unos años antes todo este espacio estaba lleno también de árboles, José María lo sabe, y era también una zona de vertedero, es decir, que apenas se veía nada. Y fijaros este muro que veis aquí con esta malla naranja, porque luego veréis que formaba parte del paramento vertical del molino romano. Es decir, que no se veía absolutamente nada. Un poco porque una vez que cesaron las actividades económicas que se realizaba en la población de la Corta, pues esta zona, el río en general, se convirtió en zona de vertedero. Es decir, que
desde los años 50 hasta el 2017, pues se venía aquí pues a verter todos los escombros. Y eso fue lo que ocultó todas esas estructuras de las que teníamos referencia, principalmente ya por las fotografías antiguas, ¿no? Veréis que empezamos los trabajos y dimos con la estructura abovedada. Esa estructura abovedada había incluso una vivienda encima de ella, había sido también utilizada para guarda de ganado. Luego también esas plantaciones de eucalipto, veréis en la imagen inferior cómo también había afectado a las propias estructuras, porque habían desplazado también algunos de sus bloques. Y fue un trabajo también con cierta complicación técnica, porque claro, al encontrarnos tan cerca del río, pues siempre tuvimos que ir trabajando con mucha agua y continuamente también trabajando con bombas de agua. Pero aparecieron esas estructuras. Todo lo que vamos a explicar ahora del complejo hidráulico de la Corta es un espacio que nos permite un poco hablar de muchas historias de lo que ha sido el uso de la energía hidráulica de un espacio, porque veréis que podemos hablar desde época romana hasta prácticamente la Corta del siglo XX. Pero este complejo hidráulico, sobre todo de época romana y de época medieval, tenéis que tener en cuenta que el río tenía un curso totalmente diferente. Venía un poco más desplazado hacia las márgenes que hoy en día están ocupadas por terrenos agrícolas, ¿no? Bueno, esta es una fotografía realizada con dron que también queremos agradecer aquí a la Universidad de Cádiz, al profesor José Juan Díaz, que con un dron nos realizó una serie de fotografías que nos ayudan mucho a entender un poco el complejo hidráulico que vamos ahora a explicar y a documentar fotogramétricamente el complejo hidráulico, que después enseñaremos también una serie de fotografías. Este es el resultado casi final. Todavía nos quedaba por descubrir dónde está el número 7, el segundo canal, pero en cierta manera, y después veremos otras fotografías más claras, evidencian la diversidad de estructuras arqueológicas de diferentes épocas, ¿no? Empezando por la izquierda, el número 13 es una SU ya a partir del siglo XVIII-XIX, que sería lo más moderno, y con el número 1 tenemos la edificación del molino romano. En el número 11 estaría la aceña medieval. El 12, otra estructura que se descubrió parcialmente, pero todavía no sabemos su función. Y hacia abajo podemos ver ya, con otra serie de números, una serie de canales, que ahora explicaremos su función, y tajamares, que se verán mejor en la siguiente fotografía, que fue lo último descubierto y que corresponden también en época romana. Podemos hablar de una época y de una base y de la plataforma inicial de realización romana. Después, en época medieval, sería la aceña del número 11, y sobre la aceña del número 11 estaría con el número 7 un anexo de otro ingenio ya del siglo XVI, que ya explicaremos posteriormente. En esta, bueno, también realizamos una serie de, como decía, a través del dron y otras fotografías, una fotogrametría y no es una recreación, es lo que realmente se ha documentado y registrado durante estas intervenciones. Tenemos que pensar, como comentaba antes Esperanza, que el río iba en otra dirección, y que lo principal para que el agua llegue al complejo hidráulico tiene que haber una presa que desvíe el agua hacia este complejo. A la parte más izquierda de la fotografía podemos poner un muro escalonado que nosotros hemos detectado que tendría entre 13 y 15 metros, pero que se dirige hacia el río, pero creemos que sería de bastante longitud y que formaría parte de la SUB y de la plataforma que dirigiría toda el agua hacia esa zona de los canales.
Para entenderlo como lo estamos explicando, debemos quitar de nuestra mente, de alguna manera, la estructura abovedada, que sería ya de época medieval, pero habría también una estructura de época romana ocupando ese espacio, porque en los cimientos de esa seña medieval han aparecido también restos del molino, con lo cual contaríamos con 2 molinos. El agua, no sé si la siguiente diapositiva, sí, ahí se vería incluso mejor. El agua desviada por la presa se dirigiría a cada uno de los canales a través de una plataforma de opus. Todos los restos que están apareciendo también de la estructura romana son de opus camenticium, y los tajamares posibilitarían la entrada en cada uno de los canales y también permitiría, al reducirse el espacio, obtener mayor velocidad. En la parte, no sé si, yo creo que sí, que se perciben bien en la izquierda, antes del primer tajamar, el primer canal, ahí entraría el agua, hacia la izquierda estaría el canal de Noria, donde estaría situada la rueda, y a través de un sistema de, bueno, el agua lo que hace es mover las paletas de esa supuesta noria, que no está recreada aquí, en ese canal de Noria, a través de un eje horizontal. Esto pasa al anterior. Y ahora después pasamos a través de ese eje horizontal, a través de unos engranajes. Después lo explicaremos con una fotografía muy, muy ilustrativa. Movería las piedras de moler que estarían en una segunda planta. Y a través de los canales, bueno, ese mismo canal nos llevaría a la estructura escalonada, que explicaremos mejor con otras diapositivas. Bueno, aquí vemos una fotografía, vamos a decir, un poco más real, ¿no?, de la intervención arqueológica, que vemos al fondo el azul y una serie de canales que van permitiendo la entrada del agua, con lo cual la función de esa energía hidráulica permitiría la amortiguación de cereal en los molinos, pero también permitiría la elevación de agua a través de una noria, a través de un basamento escalonado que también hemos registrado. Bueno, esta sería una fotografía o 2 fotografías de la entrada del primer canal, que está realizado en piedras monolíticas de arenisca con cubierta. Por ahí tenía como veis allí, una altura de más de 2 metros, y esa sería la entrada del canal, que se desviaría a la izquierda para conectarlo con el canal de Noria. Bueno, aquí un detalle de la entrada de ese canal del interior, y a la izquierda vemos como una serie de sedimentos tapan y ocultan la entrada en codo, que sería para mover el canal de Noria. Vemos aquí, bueno, detalles del segundo canal. También hemos detectado, y también fue una sorpresa agradable para nosotros los arqueólogos, el registro dentro de las compuertas, de las últimas compuertas de madera, en este caso, que se utilizaron. Nos darán importantes datos sobre su origen, de qué tipo de árbol procede, y también de la cronología, con lo cual nos dará ese fin, ¿no?, ese uso final y esa cronología del último uso del complejo hidráulico. En uno de esos canales, en el primero, no sé si se percibe bien en la fotografía, pero detectamos un relieve de una figura que, bueno, hay que tener un poco de fe también para verlo, pero que ha sido muy erosionada por la fuerza del agua, en el que podemos distinguir una figura de una figura femenina, que nos da la impresión de que está sedente, que podemos apreciar en la parte superior, en la cabeza velada, también de manera oblicua en el centro, lo que podemos interpretar como un cetro, y en la parte de la izquierda un elemento que podría ser un haz de trigo. Nosotros consideramos que, igual que otros edificios públicos y privados eran sacralizados en época romana, también se sacralizaba el trabajo, ¿no? Y entonces creemos que representa, pues como no podía ser de otra manera, a la diosa Ceres, ¿no?,
con los atributos que hemos identificado y algunos otros que no se identifican bien, pero que esperemos que cuando volvamos a reexcavar esta zona podamos identificar a alguno más. Y junto a ello hay un epigrama, no sé si se percibe entero el poema, del siglo I a.C., en el que Antípater de Tesalónica, pues en cierta manera, ¿no?, invoca a las ninfas del agua, que son las que han creado, que han posibilitado que la fuerza del agua mueva la rueda y no tengan que ser pues las mujeres las que tengan que con su trabajo manual mover las ruedas, ¿no? Un poema precioso que acompaña a esta figura que sacraliza el lugar de trabajo. En este esquema que he explicado antes del canal de Noria, podemos ver cómo el eje horizontal con una serie de engranajes movería un eje vertical, y a través de él, en la segunda planta de ese molino, esto sería el de la izquierda, una recreación de un molino en Francia, movería las piedras de moler, ¿no? Y tendría aproximadamente unos 4 metros de altura. En el dibujo de la derecha podemos apreciar que es un esquema que hemos realizado del nuestro. Podemos percibir a la derecha igualmente el eje horizontal y el vertical, y ya en el otro lado se ve en la estructura escalonada, que sería el basamento de asiento de una noria, pero de subida de agua para canal de riego, que sería también un caso único en la península ibérica y el Mediterráneo, que en un mismo complejo hidráulico se utilice la fuerza del agua para la molturación del cereal y también para la elevación de agua para regadío, ¿no? Estaríamos hasta un caso singular dentro del Mediterráneo. Aquí una serie de fotografías del sondeo que realizamos para detectar todo el basamento escalonado, que es también único en el Mediterráneo, de sustento de la noria en uno de esos lados. Y bueno, aquí otra serie de fotografías. Y como referencia arqueológica histórica, pues tenemos estos mosaicos de Apamea en Siria, del siglo V después de Cristo, como se ve perfectamente la función del asiento de la rueda de noria sobre un basamento escalonado, al igual que en este mosaico también de la misma zona. Un poco también hay que tener en cuenta lo que significó como gran avance tecnológico el empleo de la fuerza hidráulica para mover los distintos ingenios. Esto fue una invención que nos llega a nosotros en época romana y que va a perdurar prácticamente hasta nuestros días, con sus elementos básicos prácticamente igual, sin alterar. Tener también presente que cuando se descubre que con el río, con la fuerza del río, se podían mover todos estos ingenios de lo que es la molienda, eso significó un incremento espectacular de lo que era la producción de la harina y de la molturación de los cereales, con lo cual fue una invención que revolucionó y en cierta manera permitió pues el gran aumento de la producción y también la alimentación misma, ¿no?, de las comunidades humanas. Bien, pues esto se va a mantener en época andalusí y luego en época cristiana, como veremos. También lo singular e interesante que tienen los molinos de la Corta es que, bueno, también sabemos que a mediados del siglo XVIII el río cambia su curso, deja lo que luego se conoce como Madre Vieja y se cesa o para lo que era la actividad de estos molinos. Esto significa que las estructuras que estamos viendo prácticamente conservan su fábrica original, y esto es algo que a veces pues se enmascara con edificios más modernos o contemporáneos.
El Guadalete tenía, como los grandes ríos peninsulares, tenían muchos molinos. Ya así nos lo dice Al-Rasí en el siglo X, el Guadalete y sus molinos. Es decir, que a lo largo de su ribera sabemos también por archivo que existían distintos molinos. Pero aquí en la Corta tenemos como el ejemplo de cómo pudieron ser algunos de ellos, ¿no? En los documentos también del siglo XIV ya se le conoce y se menciona a este lugar como las aceñas del rey. Aquí tenemos por un lado el léxico aceña, que es árabe, que hacía referencia a lo que eran las ruedas vertical, que es lo que va a mover el mismo mecanismo que ya ha explicado Luis. Y luego en los documentos también se le llaman del rey. Bueno, no tampoco debemos de olvidar de que una vez conquistada Jerez, esto es una zona de realengo, y también estará muy vinculada a la figura también de Alfonso X, porque esta aceña se la dará como dote de matrimonio en 1282 a María Alonso de Coronel. Bueno, el edificio de la aceña, este edificio rectangular que está abovedado, por su fábrica hemos planteado que es una fábrica andalusí por ese empleo del ladrillo, por ese módulo que utiliza también en las hiladas de piedra. Esas piedras negras que veis son ofitas, hay afloramientos de esta roca subvolcánica muy cerca, detrás de la Cartuja. Veis cómo ese edificio está cimentado sobre esa estructuras o construcciones anteriores de época romana. Es también característico, por ejemplo, esa cubierta que tiene con un mortero muy sólido de cal y canto para protección del edificio, puesto que evidentemente el río tendría inundaciones y avenidas regulares. En la aceña andalusí, en la parte posterior donde se sitúa la rueda vertical, y le entraría por uno de estos canales el agua, ¿no? Es decir, el agua entra por el canal número 3 y mueve la rueda que está detrás. Y luego entra en horizontal a mover todo el mecanismo, que sería principalmente de madera y de hierro, que estaría ya dentro del edificio. Veis cómo en la otra cara ha cambiado ya la fábrica, pero también sigue siendo andalusí de ladrillo, ¿no? Sabemos que su función principal sería la molienda de cereales, porque aparecieron las ruedas, las muelas, tanto las volanderas como las soleras. Aunque los habitantes de la Corta le llamaban el batán, en realidad el edificio sigue siendo igual. Lo que pasa es que los batanes mueven mecanismos para el trabajo de los tejidos, ¿no? Pero prácticamente el edificio sería muy similar, aunque aquí, claro, la aparición de las muelas pues ya nos estaba indicando que su función, al menos principal, era la molturación de cereales. Las piedras eran una de las piezas más caras en los molinos. Luego, y tenían que estar continuamente cambiándolas, ¿no? Estas piedras de aquí de la Corta están hechas de piedra ostionera, con lo cual la misma naturaleza de la piedra permite que que la harina también fuera más fina, a lo mejor, para producirla. No hace falta, con otras piedras posteriores, hacerle ningún tipo de ranura ni nada, sino que la propia naturaleza de la piedra ostionera pues permitía también ese trabajo. Aquí veis la parte trasera, que es donde, y tenéis también una imagen que si veis es prácticamente exactamente igual a la que ha puesto anteriormente Luis, porque el mecanismo sigue siendo el mismo. Otra gran singularidad de los molinos de la Corta es que podemos observar en él otro nuevo invento o avance tecnológico,
que se da en el siglo XV-XVI. En el edificio que habéis visto de ladrillo hay un momento en el que se le adosa una fábrica distinta hecha con sillares encintados, que corresponde a lo que hemos identificado como un molino de regolfo. Esto es un nuevo avance tecnológico en lo que es la molienda del cereal. ¿Y en qué consiste? Pues arriba tenéis en los libros de ingenio del siglo XVI un esquema de cómo funcionaban los molinos de regolfo. En este caso, lo que se le une para darle mayor fuerza a lo que es la rotación del rodeno o de la rueda es que el agua entra, en este caso por el segundo canal del complejo, entra en rampa y entra en un pozo, que es el pozuelo, y lo que hace es que se le une a lo que es la fuerza natural del agua, lo que es una fuerza centrífuga. Ahí la palabra regolfo, porque el agua regolfa o rota, ¿no? En la fuerza centrífuga. Y luego también, pues en las siguientes imágenes veis que sale a través de ese arco que es el zocaz. Todo el mecanismo de lo que hemos ido explicando, siempre la entrada del agua es por el norte y luego todo lo que, una vez que el agua ha sido utilizada para mover todos esos mecanismos internos, pues vuelve a salir al río. En esta época tenemos también unos documentos de archivo que nos ha facilitado también Enrique Pérez y Agustín García Lázaro, en donde sabemos que estas aceñas forman parte del linaje de los Ponce de León. Y en esta época eran tantas las inversiones que hacían falta para mantener edificios de estas categorías que normalmente estaba dividido el uso y la explotación de las aceñas estaba dividida en 3 partes, ¿no? Y estuvo vinculada durante mucho tiempo al linaje de los Ponce de León. Dentro también de la aceña apareció este pequeño grabado que creo que lo podréis identificar bien, de un pequeño pez que está dentro en el interior de una de sus paredes y que, bueno, los habitantes de la Corta lo identifican con un sábalo y, bueno, puede ser un sábalo y es una especie también muy vinculada a sus actividades económicas y también a la vida del Guadalete, a la pesca del Guadalete. Bueno, tampoco queremos alargar mucho ya la intervención y hemos preparado una serie de fotografías últimas de algo que no puede olvidarse en una intervención en el patrimonio, ¿no? Se investiga, se ha protegido y se ha conservado, porque hemos tenido también una restauradora, Lucía Ariza, que ha realizado las labores principales de consolidación de las estructuras, pero no debemos olvidar que la investigación se debe después a la difusión, como estamos haciendo hoy, y a su puesta en valor, ¿no? Gracias, no sé si José María quería comentar algo. Se realizaron una serie de estructuras murarias realizadas con gaviones que posibilitaron el aguante de los perfiles y una serie de geotextiles y grava que resguardaron y protegieron un poco el yacimiento, ¿no? Sí, porque había que tomar, una vez que finalizó esta primera fase de la actividad arqueológica, siempre es importante llevar a cabo medidas preventivas para su conservación a la espera de poder ejecutar una segunda fase, ¿no? Entonces, yo creo que fue acertado un poco el sistema que se eligió de protección. Hombre, tener en cuenta que había perfiles de 5 metros y había que proteger un poco también en las estructuras, ¿no? Actualmente, la parte que hemos visto en la explicación de la investigación están ahora mismo protegidas y cubiertas y esperemos, ve pasando ya toda una serie de visualizaciones de cómo ha ido quedando y nada, se ha realizado un estudio diagnóstico con una serie de propuestas para el próximo proyecto de intervención ya integral en el que esperemos que sea pronto y podremos recuperar pues todo lo que se ha explicado y alguna cosa más. Por ejemplo, en este plano que realizamos de los estudios previos, pues se ve un poco lo que se ha excavado, las áreas que están excavadas y hay aquellas que están por excavar, ¿no? Y podríamos comprender un poco mejor todo el complejo hidráulico de distintas épocas, no solo de época romana,
que hemos registrado y documentado. Y lo último ha sido, pues, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues la colocación de una serie de carteles, entre ellos de este de interpretación, pues que ayuda al visitante a comprender un poco mejor el yacimiento. Pues bueno, pues con esto hemos terminado y esperemos si hay alguna pregunta que queráis que podáis hacer y estamos a vuestra disposición. Bueno, pues de todas maneras, antes que pregunten, quiero agradeceros, bueno, la participación que habéis tenido con esta conferencia, que yo encuentro que ha sido una cosa muy positiva, ¿no? En este yacimiento para la recuperación de la ribera, ¿no? Yo creo que es muy positivo para recuperar ya también no solamente lo que es el yacimiento, sino también la ribera del río Guadalete. Sabemos que Ecologistas de Nación ya lleva tiempo reivindicando que se recupere, y bueno, yo lo que sí os preguntaría, y después pues no sé si alguien también quiere preguntar más, ¿cómo veis vosotros el futuro? Bueno, con optimismo. Hombre, si quieres hablar tú. Sí, no, yo simplemente decir, queda mucho por hacer, indudablemente. Queda mucho por hacer en el río y pensamos que también en la recuperación, en la puesta en valor del patrimonio, ¿no? Porque es verdad que por razones, yo creo, también de tiempo, pues la exposición de Luis Esperanza se ha ceñido básicamente a lo investigado hasta el momento pero es cierto que tanto en el espacio inmediato al río como en su entorno tenemos el privilegio de tener una enorme presencia de restos arqueológicos, de patrimonio, ¿no? Está, por ejemplo, el yacimiento de la ermita de la Ina, que está inmediato al río. Es decir, que hay mucho todavía por conocer y por poner en valor, ¿no? Yo creo que hay que ser optimista, esperanzado de que eso nos va a dar muy buenas noticias en el futuro. Se ha previsto una intervención de la Junta de Andalucía de recuperación ya integral del yacimiento, ¿no? Estamos todavía en espera de que eso se lleve a cabo y se inicie, pero sí que hay un proyecto preparado o al menos una propuesta primera y esperemos que se cumpla, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que la ciudad de Jerez es como bastante grande, siempre hemos vivido de espalda al río, es verdad, pero nos coge tan cerca, es una necesidad recuperarlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, se van viendo que se va viendo que hay algunas iniciativas, pero que desde luego hace falta, bueno, pues, no sé, ¿no? Hacen falta más iniciativas, más inversión y desde luego ya digo, esto ha sido una noticia muy positiva para la recuperación de la ribera del río. Así que, bueno, pues es una grata noticia. Comentar que ha sido muy positivo en primer lugar, que una cosa, estábamos hablando antes de la intervención entre nosotros, ¿no? Que una cosa trae la otra, ¿no? Es decir, la regeneración de la ribera ha traído el descubrimiento de unos yacimientos arqueológicos. O sea, que el patrimonio suma positivamente en la recuperación del río, ¿no? Se fusionan ambos. Pero a su vez también ha provocado, ¿no?, el que otras iniciativas de ocio, por ejemplo, la del tema de la estación elevadora que se ha convertido en un centro de piragüismo y tal, con lo cual ha ido sumándose cosas que esperemos que se vayan uniendo todas y podamos recuperar de nuevo el río Guadalete. Y también está ahí esa propuesta de Ecologistas en Acción de la recuperación del sendero, al menos desde la Corta hasta la Cartuja, ¿no? O sea, que se van, es como las fichas de dominó, ¿no? Cada una de las propuestas va empujando a la siguiente y todas van sumando para recuperar un entorno natural y cultural, ¿no? Que no debemos de olvidar que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Pues sí. Sí, yo añadiría que es verdad que la ciudad, nuestra ciudad, como casi todas
Las poblaciones urbanas han dado espalda al río, sobre todo a partir de la degradación del río, precisamente por las propias actividades urbanas e industriales, ¿no? Pero en todo el mundo desarrollado se está volviendo a mirar hacia estos espacios por la enorme riqueza que tienen, los enormes atractivos que tienen, ¿no? Yo creo que en este momento, precisamente después del año largo que llevamos de pandemia, yo creo que cada vez más se está reconociendo la importancia de los espacios libres en las proximidades de la ciudad como lugares de esparcimiento, de ocio, de todo tipo, ¿no? Para cubrir numerosas necesidades humanas, ¿no? Entonces, yo diría que la ventaja que tiene el Guadalete en Jerez frente a otros ámbitos es que hay muchos lugares en que los ríos están próximos a las ciudades y el grado de deterioro, digamos, o el grado de irreversibilidad de las transformaciones que han experimentado los ríos es enorme, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el Guadalquivir en Sevilla, ¿no? O el antiguo Guadalquivir, ¿no? El brazo que queda actualmente atravesando la ciudad. El Guadalete tiene la enorme potencialidad de que es un espacio todavía con enormes valores naturales, rodeado de un espacio rural, con actividades blandas, por así decirlo, que son respetuosas con el paisaje y con el patrimonio natural en un alto grado. Por tanto, tiene unas posibilidades de recuperación muy superiores a las de otros tramos de ríos próximos a las ciudades. O sea que está todo por hacer, pero hay muchas posibilidades realmente en nuestro río para volver a disfrutar de él. Yo recuerdo en una conferencia de Carmen Borrego Pla que decía, de Maestro Sierra, que explicaba un poco cómo se hacía el transporte a través de, me parece que era la zona de la Corta, por el río Guadalete, para transportar el vino hasta Cádiz para salir hacia América. Es decir, que el río también ha tenido una actividad importante, ¿no? Bueno, industrial, ¿no? O de la industria, ¿no? En este caso del vino, que tiene también, por supuesto, mucha historia en nuestra ciudad. Habitual es que podríamos haber hablado de muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos es cómo las instalaciones molineras en época medieval, sobre todo, que es donde se tienen más datos también, siempre están vinculadas a un asentamiento, a una pequeña aldea, incluso también a un embarcadero. Porque lo que sí hemos constatado es que desde la legislación romana siempre fue muy importante mantener la navegabilidad del río, ¿no? Y que todas estas instalaciones industriales que se ponían en sus riberas no perjudicara eso, ¿no? Porque evidentemente era la vía de comunicación con unas grandes ventajas por encima de la terrestre, ¿no? Con lo cual, la zona del molino no está aislada, sino que también fue atrayendo pues a otras actividades vinculadas a la construcción del molino, los herreros, la madera y sobre todo también los embarcaderos, ¿no? Porque era también una manera de acercar esos cereales hasta el propio molino. Muy importante, claro, como vía fluvial de comunicación. Solamente agradeceros vuestra participación. Nos queda que nos estáis, bueno, dando a conocer pues el patrimonio, todas las cosas que tenemos pues, en nuestra ciudad y cercana, y eso sirve para que cada vez amemos más nuestra ciudad y nuestro patrimonio, y sobre todo gracias a vosotros por el trabajo que realizáis, ya sea para la recuperación, como hace José María, ¿no? De la ribera, o vuestro trabajo arqueológico. Así que nada, deciros que muchas gracias por vuestra colaboración y buenas tardes. Nada, buenas tardes y gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer. Adiós. Gracias. Hasta luego.